Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del libro Segunda Carta a los Corintios. Así dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confrontar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Esta prueba nuestra son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestros consuelos serán consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestro sufrimiento, también compartirán nuestros consuelos. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracia a Dios cuando nos toque recibir. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que la santidad y la sinceridad de Dios han inspirado siempre nuestra conducta en este mundo, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que le escribimos no hay segunda intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden. Y espero que así lo entiendan para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlo, y esto habría sido para ustedes una segunda gracia. Desde ahí pensaba recorrer Macedonia y de Macedonia volver otra vez a ustedes para que me ayudasen a proseguir mi viaje a Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada?
¿O era tal vez solo una decisión humana y en mí se daba al mismo tiempo un no y un sí? Dios sabe que nuestro modelo de proceder con ustedes no es sí y no, al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no, en él no hubo más que un sí. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí y por eso precisamente decimos amén. En su nombre, cuando damos gracias a Dios, y Dios es el que nos da fuerza, a nosotros y a ustedes para Cristo, Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu Santo. Dios sabe, y se lo juro por mi propia vida, que solo la misericordia hacia ustedes me inspiró no volver a Corinto. No pretendo controlar autoritariamente su fe, sino darle motivo de alegría, y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes. Preferí no volver a visitarlo si iba a causar otra vez tristeza, pues si yo lo aflijo, ¿quién me devolverá la alegría sino aquel a quien he afligido? Por eso le escribí, ojalá que cuando vaya no tenga que entristecerme a causa de lo mismo que debería ser mi alegría. Confío y estoy seguro de que todos podrán compartir mi alegría. En efecto, le escribí profundamente preocupado y afligido y hasta con lágrimas. No quería causarle tristeza, sino que se diera cuenta del amor inmenso que le tengo. Si alguno ha causado molestia, no es a mí a quien ha molestado, sino a todos ustedes. Y tampoco quisiera exagerar. Ya le basta la reprensión que recibió de la comunidad. Ahora es mejor que lo perdonen y le den ánimo, no sea que la pena sea más grande de lo que puedan soportar. Les ruego pues que le demuestren cariño. En realidad le escribí para comprobar si todavía podía contar con ustedes y con su total obediencia. A quien ustedes perdonen, también yo le perdono. Y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes, en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien su propósito. Así pues llegué a Troades para predicar el Evangelio de Cristo y gracias al Señor se me abrió una puerta. Mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito, por lo que me despedí de ello y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio difunde por toda parte su conocimiento cual fragancia de incienso. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios y la perciben tantos los que se salvan
como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan es fragancia de vida que conduce a la vida. Pero ¿quién está a la altura de esta misión? Se encuentran con facilidad verdaderos vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y lo decimos en su presencia en Cristo. Pero voy a recomendarle otra vez, ¿debería acaso llevar carta de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestras cartas de recomendación. Es una carta escrita en el interior de la persona, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumento, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargado de una nueva alianza que ya no es cosa de escrito, sino de espíritu. Porque los escritos da muerte, mientras que es espíritu, lo que es del espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio fue rodeado de gloria, a pesar de que no traía más que sentencia de muerte. Eso no obstante, los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no le esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que sentenciaba la condenación, ¿no le será mucho más todavía el que procura la santidad? En algo tan glorioso bajo ese aspecto que da la gloria del otro ministerio, no era nada en comparación. Aquel ministerio era momentáneo y no tuvo más que momentos de gloria, mientras que el nuestro permanece y con toda su gloria. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todos los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo le oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Y nadie le hace ver que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelve al Señor se le quita el velo.
El Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestros rostros de cubierto. Cada día con mayor resplandor y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Ese es nuestro ministerio y como los tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeo, ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo lo ha vuelto ciego de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo llevamos este tesoro en vaso de barro para esta fuerza soberana se pueda ver como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a lo que estamos vivos nos corresponde ser entregado a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes le llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irá ampliando cada día más la acción de gracia que tantas personas rinden a Dios para gloria suya. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna
que se nos está preparando. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios no tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombre, una casa para siempre en el cielo. Eso mismo nos mantiene inquietos y anhelamos el día en que nos pongan esa casa celestial por encima de la actual. Pero, ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Si mientras estamos bajo tienda de campaña sentimos un peso y angustia, no querríamos que se nos quitase ese vestido, sino que nos gustaría más que se nos pusiese el otro encima y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal. Ha sido Dios quien nos ha puesto en esta situación al darnos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje lejos del Señor en el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Con esta visión del temor al Señor procuramos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios, y confío que también ustedes se den cuenta de que nos disimulamos nada, no queremos recomendarnos de nuevo ante ustedes, sino que deseamos darles motivo para que se sientan orgullosos de nosotros y para que sepan responder a lo que están tan orgullosos de cosas superficiales, pero no de lo interior. Si se nos pasó la mano, es por Dios. Si hemos hablado con sensatez, es por ustedes. El amor de Cristo nos urge y afirmamos que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todo para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterio humano, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación.
Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Somos pues los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. No preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténtico ministro de Dios que lo soporta todo. Las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, la fatiga, las noches sin dormir y los días sin comer, se ve en nuestras purezas de vida, en nosotros, purezas de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero, con la palabra de verdad y con la fuerza de Dios, con la arma de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanta crítica como alabanza. Pasamos por mentiroso aunque decimos la verdad, por desconocido aunque nos conocen. Nos dan por muertos pero vivimos. Se suceden los castigos pero no somos ajusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todos. Corintios, le hablo con franqueza. Le abro mi corazón. En mí no falta lugar para acogerlos, pero en ustedes todo es estrecho. Páguennos con la misma moneda. Le hablo como a hijos. Sean abiertos. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podría unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y la tiniebla? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo lo miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas,
dice el Señor, dueño del universo. Hermanos, la palabra de Dios nos guía, nos instruye, nos capacita, nos ilumina, nos sustenta, nos educa, nos sostiene ayer, hoy, siempre, a través de su palabra. Dios Padre habla a todo y cada uno de nosotros en una forma directa, de una manera particular, íntimamente y exclusivamente, con amor eterno a cada uno de nosotros. Dios Padre ha llamado a leer y a estudiar su palabra, a saborearla en la meditación, a escudriñarla a través de las historias que han venido llegando a los días de vida de la humanidad, para reconocer que Él es el Padre, Madre y conservador de la vida de cada uno de nosotros, que dependemos y somos de Él, y por obediencia a Él ha elegido muchas mujeres y hombres como vasijas útiles para educarnos a nosotros, para guiarnos, para llevarnos a su palabra, al conocimiento de su verdad. Jesús, su Hijo, es el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es quien se quedó en la persona con nosotros cuando Jesús subió al cielo a preparar la morada para cada quien abra su corazón, le siga a Él y se mantenga con Él.